Buenos días, chicos, y bienvenidos a las clases virtuales que vamos a ir dando de aquí a final de curso. Estamos en la página 186, ya habíamos empezado la parte de geografía, estamos estudiando los estados, habíamos visto lo que era un estado según su jefe de estado, habíamos visto lo que era un estado según su organización interna, centralizados, descentralizados, dentro de los descentralizados federales autonómicos, y ahora lo vamos a centrar en las relaciones internacionales entre los estados, es decir, las relaciones entre estados diferentes, por ejemplo, entre España y Portugal, o entre España y Francia, entre Estados Unidos y Rusia, entre China y Sudán, por ejemplo, ¿vale? Estas relaciones se suelen agrupar en dos tipos de relaciones. Las relaciones de cooperación, que también se llaman relaciones pacíficas, ¿vale? Y luego las relaciones de conflicto, cuando dos países se enemistan, ¿vale? En el caso de las primeras, las relaciones de cooperación, ahí tenéis la definición, ¿vale? Se establecen entre dos o más estados, por ejemplo, la Unión Europea sería un tipo de relación de cooperación en la que hay 28 estados, por ejemplo, ¿vale? Eh, pues en estas relaciones de cooperación se establecen entre distintos países para ayudarse mutuamente, para conseguir algo entre ellos, ¿vale? Un objetivo. Y que ese objetivo beneficie a todos los estados que están cooperando. Pueden ser dos, o puede ser como la Unión Europea, 20 y pico, o como la ONU, que son 200, ¿vale? La colaboración entre estados puede ser de diversos tipos o tener diversos objetivos, ¿vale? Ahí tenéis en primer lugar, por ejemplo, los objetivos políticos. Varios estados que colaboren o dos estados que colaboren con un objetivo político. Pues, por ejemplo, como os pone en el libro, la defensa de los derechos humanos. Todos los países miembros de la ONU firmaron en 1948 un documento de respeto que se llama de respeto de los derechos humanos que se llama así, Declaración de Derechos del Hombre, ¿vale? En la que todos se comprometen a respetar la vida, la libertad, etcétera, etcétera. Una cosa es que te comprometen y otra cosa es que lo cumplan, ¿vale? Pero en principio son objetivos políticos, objetivos para el bien de los ciudadanos de los distintos estados. También los hay económicos, como es el caso de la Comunidad Económica Europea, de la Unión Europea, otras alianzas como la NAFTA en Estados Unidos entre Canadá, Estados Unidos y México, cuyos objetivos son económicos, ¿vale? Ahí están los tratados comerciales, por ejemplo, para eliminar fronteras. Los productos españoles van a Francia sin pagar aranceles, sin pagar un impuesto por pasar la frontera. Entre los países miembros de la Unión Europea no se pagan impuestos porque los productos se elaboran en un país y luego se vendan en otro. De esa forma se consigue un mercado mucho más grande y muchos más beneficios para los productores porque tienen muchísimos más clientes a los que poder venderles sus productos. Pues esos son beneficios económicos para los distintos países que forman parte de esa unión económica, ¿vale? También hay alianzas militares de ayuda mutua. En caso de que un tercero te pueda atacar, pues esos dos colaboran militarmente, ¿vale? Son alianzas para defender, pues eso, su territorio y su población frente a posibles enemigos. Por ejemplo, España forma parte de la OTAN, O-T-A-N, ¿vale? La Organización del Tratado del Atlántico Norte. Es una alianza entre países occidentales, la lidera Estados Unidos, está Gran Bretaña, Francia, está Alemania, Bélgica, Países Bajos, Dinamarca, Italia, Portugal y también está España, Canadá, otra serie de países, en los que se comprometen, Turquía también, en la que se comprometen que si un país tercero, llámese Rusia, que es la amenaza más importante para la OTAN, amenaza la integridad territorial de cualquiera de los miembros de la OTAN, el resto de países de la OTAN tienen que ayudar a ese. Y todos juntos se enfrentarían a ese tercer país, que puede ser Rusia, puede ser China o puede ser el que sea. Cualquier país que amenace a un miembro de la OTAN sabe que no se va a enfrentar solo a ese país, sino que se va a enfrentar a todos los países de la OTAN, ¿vale? Luego también hay lo que se llaman relaciones de cooperación culturales, en los que varios países acuerdan intercambios, pues por ejemplo, de cuadros. Hay cuadros del Prado que se han dejado a museos de otros países. El Guernica estuvo en Nueva York, por ejemplo. Determinados cuadros de Velázquez, si se hace una exposición de Velázquez en Londres o en París, pueden salir cuadros del Museo del Prado, ¿vale? También hay colaboración entre países
para que estudiantes de un país puedan estudiar en otros. Dentro de la Unión Europea existe una cosa que se llama Erasmus, en lo que los alumnos, sobre todo de universidad, pueden ir un año a estudiar a la universidad de otro país, ¿vale? Estudiantes españoles pueden ir a Italia, pueden ir al Reino Unido, pueden ir a Francia, pueden ir a Alemania a estudiar, y muchos países y muchos estudiantes extranjeros vienen a estudiar aquí a España. Así hay mezcla cultural y se aprende, ¿vale? Idiomas fundamentalmente, pero también costumbres, etcétera, ¿vale? Generalmente estas relaciones se consiguen tras la firma de un tratado internacional. Estos países se comprometen a esos acuerdos políticos, económicos, militares o culturales entre unos cuantos y todo queda reflejado por escrito lo que acuerdan para que todo quede claramente establecido, ¿vale? Y muchas veces se dan en el seno de organizaciones internacionales. Ya os he hablado de la Unión Europea, os he hablado de la ONU, de la OTAN, todos esos son organizaciones internacionales y es en su interior donde los distintos países firman este tipo de tratados, ¿vale? También hay relaciones de conflicto. Hay veces que los países pues se enfadan entre ellos, ¿vale? Los conflictos entre estados se originan pues por rivalidades, pueden ser por motivos económicos, pues por dominio, por ejemplo, del petróleo. Irán e Irak estuvieron en guerra en los años 80 para poseer petróleo. El día de mañana se piensa que el recurso fundamental por el que va a haber guerra va a ser el agua, porque cada vez hay menos agua potable, ¿vale? En la antigüedad, muchas guerras, por ejemplo, esto lo estudiasteis en primero de la ESO, en Mesopotamia, se hacían por el control de campos de cultivo. Quien dominara más campos de cultivo podía alimentar mejor a su población. Pues esos serían los conflictos económicos. Hoy día hay un conflicto económico, recuerdo, entre Estados Unidos y China, que están en conflicto por la venta de productos de un país sobre otro, ¿vale? Pues estos serían conflictos económicos. Territoriales, cuando dos países luchan por un territorio, ¿vale? En Sudamérica es muy famoso el caso de Bolivia y Chile, que están pugnando por la costa norte de Chile, en la costa que da al Pacífico. Anteriormente, en el siglo XIX, pertenecía a Bolivia. Pues los dos países están luchando por ese territorio. España con el Reino Unido por la posesión de Gibraltar, ¿vale? Rusia ha ocupado Crimea, que es una península que pertenecía a Ucrania. Pues veis, esos son conflictos territoriales, ¿vale? También los hay ideológicos. Por ejemplo, las dos Coreas. Corea del Norte es comunista y la Corea del Sur es capitalista. Pues esos dos países están en conflicto por modelos políticos, sociales y económicos distintos, ¿vale? Una de dictadura comunista y otra de un sistema más o menos liberal parlamentario. Pues estos son conflictos ideológicos, por ejemplo. También religiosos. Por ejemplo, Sudán. Antes era un país unificado, ahora hay dos. Sudán y luego Sudán del Sur. ¿Por qué se han separado? Porque en Sudán del Sur la mayor parte de la población era cristiana, mientras el Sudán, sobre todo la parte norte, es musulmana. Pues ahí, como había conflictos entre las distintas religiones, pues se separaron. Y hoy día siguen estando en conflicto esos estados, por cuestiones meramente religiosas, ¿vale? También étnicas. Esto, por ejemplo, fue muy famoso a principios de los 90 en la antigua Yugoslavia, ¿vale? Hoy día Serbia, Croacia, Bosnia, Eslovenia, pues ahí hubo conflictos porque había distintos grupos mezclados en un mismo estado. Por ejemplo, en Bosnia estaba formado por bosnios, que son musulmanes, croatas, que son católicos, y serbios, que son ortodoxos. Entre ellos entraron en conflicto y hubo unas guerras étnicas, simplemente porque eran de una cultura diferente, te enfrentabas a ellos, ¿vale? Según la intensidad del conflicto, no todos los conflictos son iguales, te puedes simplemente enfadar y ya está, protestas, o te puedes enfrentar directamente. Pues estos conflictos pueden ser de dos formas: conflictos o relaciones de conflicto con tensión o ya directamente de conflicto bélico, ¿vale? Los de tensión son aquellos en los que no se llega al final a las armas, no hay enfrentamiento bélico. Normalmente hay ruptura de relaciones. Por ejemplo, Estados Unidos e Irán se llevan muy mal y no tienen embajada en cada uno de los países. Es como si no existieran el uno para el otro. Hay enfrentamientos verbales. Pensar en Estados Unidos con Nicolás Maduro, que Donald Trump insulta a Nicolás Maduro y Nicolás Maduro insulta a Donald Trump, ¿vale? Puede haber también sanciones económicas.
Pues Estados Unidos, por ejemplo, que está enfadado con Cuba, no permite que ningún otro país del mundo comercie con Cuba. Si cualquier país del mundo, por ejemplo España, quiere comerciar con Cuba, entonces Estados Unidos le impide comerciar con ellos, con Estados Unidos. Con lo que, claro, la mayoría de los países les interesa más el mercado americano que el cubano, así que al final Cuba queda sancionada internacionalmente. Nadie quiere comerciar con ellos, ¿vale? También el cese temporal de relaciones comerciales, lo que ha hecho Estados Unidos, por ejemplo, con China, que prohibió que determinados productos chinos pudieran venderse en los Estados Unidos, ¿vale? Eso serían lo que serían relaciones de conflicto, pero con tensión. Y luego las de conflicto bélico es cuando hay guerras, ¿vale? Cuando hay guerras, directamente. O un país invade a otro, o se enfrentan o se lanzan misiles, etcétera, ¿vale? En la mayoría de los conflictos hoy día no son entre estados, no hay guerras entre estados. La mayoría son guerras civiles interior dentro de los mismos estados. Y la mayoría de ellos están en África. Hay alguno en Asia, ¿vale? Pero la mayoría de los conflictos son civiles dentro de un país para imponer determinados grupos sus intereses económicos, ideológicos, religiosos o incluso étnicos, ¿vale? Lo del terrorismo global no lo vamos a explicar, lo saltamos, la página 187, la parte de abajo, el terrorismo global, eso no lo vemos. Y vamos a la página 188-189 y nos vamos a centrar en el cuadradito, ¿vale? Hay una organización a nivel mundial que se llama la ONU, que se fundó en 1945, que su objetivo es intentar que las relaciones entre estados sean pacíficas, que los conflictos se traten de forma verbal dentro de esta organización. Es la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, ¿vale? Y vamos a estudiar más o menos, tenéis abajo los objetivos fundamentales en los cuadraditos morados: defensa de los derechos humanos, cooperación internacional, mantenimiento de la paz mundial. Eso es lo fundamental. Pero nosotros, yo lo que quiero es que os estudiéis fundamentalmente es el organigrama de la ONU, que es el cuadradito en blanco, ¿vale? En la Secretaría General es el órgano, como si dijéramos, como si fuera el presidente de la ONU, que dirige la ONU. Es el secretario general, ¿vale? Representa a la organización y coordina los trabajos de toda la organización. Es el que cuida de que se cumplan los tratados, que los países firman dentro de ellos, ¿vale? Y se encarga de ejecutar, es decir, de vigilar que se cumplan todas las resoluciones adoptadas en la Asamblea General, es decir, todas las decisiones, ¿vale? ¿Esa Asamblea General qué es? La Asamblea General es la reunión de todos los países que forman parte de la ONU. 200 y pico, 200 y poco, 201, 202 creo que son actualmente. Y que se reúnen todos en septiembre. No sé si este año con lo del coronavirus se reunirán, ¿vale? Esta Asamblea General delibera sobre los asuntos más importantes que haya en ese momento en el mundo y adopta decisiones que no son de obligado cumplimiento por los países miembros. Las decisiones que toma la Asamblea no son de obligado cumplimiento. Sí son de obligado cumplimiento las decisiones que toma el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad es el órgano verdaderamente rector e importante de la ONU. Este Consejo de Seguridad está formado por 15 miembros, 5 permanentes y 10 no permanentes. Los 5 permanentes son Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido. Estos países además tienen derecho de veto. ¿Qué es eso de derecho de veto? Que cualquier resolución que tenga el Consejo de Seguridad, si a alguno de esos 5 no le gusta, la puede vetar y entonces no entra en vigor, ¿vale? Los 15 miembros adoptan una resolución de condena o de consejo sobre cualquier tema internacional siempre que 9 de sus miembros voten a favor, ¿vale? Pero ya hemos dicho que si alguno de los que vota que no es alguno de los 5 permanentes, pues al final eso no va a tener vigencia, no va a ser de obligado cumplimiento, ¿vale? Las decisiones que adopta el Consejo de Seguridad se llaman resoluciones. Las resoluciones, cuando nadie las veta, sí son de obligado cumplimiento para todos los miembros de la ONU, ¿vale? Luego está el Consejo Económico y Social. Está formado por 54 miembros de la Asamblea General, es decir, 54 de los países que forman la Asamblea General. Esto es rotatorio, igual que los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, que también son rotatorios, cada 2 años se cambian. Y aquí se tratan, pues, asuntos económicos, sociales, medioambientales, ¿vale? Y por último, la Corte Internacional de Justicia, ¿vale? Que juzga a los criminales de guerra. Cuando en una guerra una persona, pues como hicieron los nazis, mata a un montón de gente, como hicieron con los judíos, 6 millones de judíos, simplemente por el hecho de ser judíos, no son soldados en medio de una guerra, pues este tribunal los juzga, ¿vale? Se juzgó, por ejemplo, a criminales de guerra nazis al finalizar la Segunda Guerra Mundial y también a criminales de guerra, por ejemplo, en esa guerra de Yugoslavia que os he contado antes. Un señor llamado Ratko Mladic fue condenado por mandar ejecutar a 10.000 musulmanes, simplemente por el hecho de ser musulmanes. Pues es una guerra, sí,
pero no son soldados y son gente detenida y tienen sus derechos, ¿vale? Bueno, pues aquí terminamos la primera clase de este tipo e iremos próximamente haciendo unas pocas más.